tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos en qué se caracteriza el Evangelio de San Marcos. En nuestra sección infantil el cuento El Repaso. Manolo y Teresita comenzaron a ponerse nerviosos ante la cercanía de los exámenes finales. Pero no eran los únicos. Todos sus compañeros de clase también comenzaron a sentir miedo. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo se aparece a los peregrinos que iban a Emaús. En el Santoral te hablaremos sobre la advocación de la Virgen de Montserrat. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El loco Harry. Hace una semana vi a Emi, una vieja amiga, en la tienda. Hace 20 años le presenté a mi mejor amigo, el loco Harry. Se casaron y tuvieron 2 maravillosos muchachos. Harry fue el caballero de honor en mi boda. Le conozco desde que tenía 13 años y hasta que me casé, pasamos mucho tiempo juntos. Harry y yo éramos muy diferentes, pero éramos los mejores amigos. Teníamos gustos similares y ambos éramos gente de acción. Ambos éramos adictos al trabajo. A mi esposa nunca le importó Harry, y a través del tiempo creó una situación por la que Harry y yo no nos hemos visto en los últimos 5 o 6 años, aunque solo vivimos a 8 kilómetros de distancia. Eso es muy triste, y no es algo de lo que estoy orgulloso. Al conversar con Emi le pregunté cómo le iba a Harry. Su rostro se entristeció y supe que algo estaba mal. Ella me dijo que Harry había muerto. Que había muerto hacía 2 años de cáncer pancreático. Como podrán suponer, no tenía ni idea y me sentí como un completo idiota. Ella fue muy fuerte y tuve que luchar por retener las lágrimas. Me sentí devastado. Ella no sabía dónde vivía yo y no supo cómo contactarme para darme la noticia. Me dijo que el último año de vida de Harry fue el mejor que pasaron juntos como familia. Harry no podía trabajar, así que dormía entre 18 y 20 horas al día. Cuando estaba despierto, estaba presente un 100% invirtiendo tiempo de calidad con su familia. En ese último año, Emi dijo que él realmente llegó a conocer a sus hijos por vez primera. Como podrán suponer, aprendí mucho ese día. Por eso a continuación les comparto algunos de los pensamientos que me llegaron y que espero puedan aplicar a su vida. Primero, la vida es demasiado corta. Vivamos al máximo cada día. No nos preocupemos por las pequeñeces. Y es que la mayor parte de las cosas por lo que lo hacemos son pequeñeces. 2. Valoremos lo que tenemos. Harry y Emi eran una gran pareja con 2 hijos maravillosos. Él invirtió la mayor parte de su tiempo acumulando riqueza, superándose, y menos tiempo en las cosas más importantes, la familia y los amigos. 3. Nunca abandonemos a nuestros amigos. Tal vez nunca volvamos a verlos. 4. Nunca podremos gastar demasiado tiempo con nuestros hijos. 5. Un cónyuge que es un amigo y compañero del alma es la decisión más importante de nuestra vida. Escojamos bien, valoremos y respetemos a esa persona con todo el corazón. 6. Cuidemos nuestra salud. Nunca sabemos cuándo el cuerpo nos dirá que tuvo suficiente. 7. El tiempo es nuestro bien más valioso. Cómo lo invertimos es asunto nuestro. Es más valioso que todo el dinero del mundo. No podemos controlar el tiempo. Es la única cosa que todos compartimos en igualdad.
La manera como invertimos el tiempo es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. 8. Le llamábamos el loco Harry porque siempre quería intentar cosas nuevas, divertirse y simplemente hacerlo. Aparte de no haber invertido suficiente tiempo como hubiese querido con su familia y amistades, Harry vivió una vida plena. Tocó a un montón de gente y todos fueron atraídos a él. Todos necesitamos ser un poquito locos y simplemente hacer cosas. No nos pongamos en la posición de decir, ojalá que hubiese hecho las cosas de manera diferente. Decidamos lo que queremos y hagámoslo. 9. Si no tenemos un plan, no importa cómo, lleguemos allí. Sentémonos y decidamos qué es importante y qué necesitamos hacer para lograrlo. Cada vez que he tomado tiempo para definir una meta y planear cómo alcanzarla, he logrado cosas que sorprenderían a muchos. 10. Vivamos por la regla de oro, amando a los demás como querramos que ellos nos amen a nosotros. 11. Vivamos el momento. Lo que es importante es lo que hacemos ahora. El pasado se fue y el futuro todavía no llega. Divirtámonos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. Amigas, amigos, como siempre les agradezco mucho por escuchar este programa, tanto en este momento como en sus repeticiones, y sobre todo por recomendarlo a otras personas. Y para que haya resonancia de fe también tiene que haber misericordia. El domingo pasado celebrábamos la fiesta de la misericordia, pero todos los días tenemos que hacer obras de misericordia. Y a propósito de esto, y con motivo del Día del Niño, estamos colaborando con la Fundación de la Inmaculada, con el hermano Faustino, para llevar alegría a muchos niños. Y en esta ocasión tenemos una campaña que se llama Mano a Mano, Corazón con Corazón, uniéndonos al programa Como Dice el Dicho. Fíjense, el próximo martes 25 de abril, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, quien traiga algo de ropita para un niño, quien traiga un juguete o un dulce para un niño, ¿qué creen? Se van a poder tomar la fotografía con los actores del programa Como Dice el Dicho, que van a estar en la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Así que recuerden, martes 25 de abril, de 11 de la mañana a las 5 de la tarde, se van a poder tomar una fotografía con los actores de Como Dice el Dicho, que pueden traer juguetes, libros, toallas, también artículos escolares, artículos de aseo personal, calzado, cobijas y ropa nueva o en buen estado. Con esto podrán tomarse la fotografía y llevarse el autógrafo
del elenco de Como dice el dicho. De esta manera, tanto el programa como un servidor y la Fundación de la Inmaculada les agradeceremos que tengan misericordia con los más necesitados. Ojalá que nos apoyen para que podamos lograr la alegría en muchos pequeñitos. Y ya desde ahora les envío un saludo a todos los traileros y transportistas de México y de Estados Unidos que escuchan nuestro programa mientras van manejando. Claro, pues siempre poniendo mucha atención en el camino, pero también poniendo atención en lo que nos puede encaminar hacia el bien y hacia Dios. Pero vamos a un breve corte y al regreso el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Estaba en la casa de mi amigo Paco cuando tocaron a la puerta 2 testigos de Jehová y nos dijeron que ya se va a acabar el mundo. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mira, mamá, aquel hombre nos dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. Llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Cuentos para entender el Evangelio. ¿Te gustaría adquirirlo para ti o para hacer un maravilloso regalo? ¿O tener la versión digital en tu dispositivo electrónico? Pregunta a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El repaso. Manolo y Teresita comenzaron a ponerse nerviosos ante la cercanía de los exámenes finales. Pero no eran los únicos. Todos sus compañeros de clase también comenzaron a sentir miedo. Ya vienen los exámenes y tengo mucho miedo. Afortunadamente tenían como maestro a Pedro, considerado un gran pedagogo y un excelente educador. Cuando él vio el nerviosismo de los chiquillos, tomó la palabra y les dijo: Las clases y los exámenes no tienen por qué ser un martirio. Las clases son una magnífica oportunidad para aprender y las evaluaciones la mejor manera para descubrir cómo estamos en nuestro proceso de aprendizaje. Yo le tengo mucho miedo a los exámenes porque no siempre recuerdo todo. No, Manolito, no te preocupes. Haremos un repaso para refrescar la memoria y con eso no olvidarás lo más importante. Todos los alumnos se pusieron muy contentos con la idea del profesor y aprovecharon todo el día para recordar los puntos más importantes que tendría el examen. En unas cuantas horas, Teresita aclaró sus dudas y Manolito comprendió algunos temas que antes entendía a medias. Ahora sí no tengo miedo porque puedo reconocer cada pregunta. Al día siguiente, todos los niños aprobaron fácilmente el examen. Antes de salir del salón,
le mostraron su agradecimiento al maestro Pedro y luego se fueron a su casa. Llegaron tan contentos que su mamá les preguntó: ¿por qué esa sonrisota? Ellos le explicaron que el repaso les había sido de mucha utilidad y que gracias a su maestro habían reconocido todo lo aprendido. Su mamá los felicitó y subrayó la importancia de los repasos diciendo: el maestro Pedro es un buen maestro. Con frecuencia olvidamos las cosas y necesitamos que alguien nos ayude a recordarlas. Yo me imagino a Jesucristo como un excelente maestro, explicando a sus discípulos en forma sencilla y amena, con parábolas, ejemplos y milagros. Con un maestro así nunca se les olvidaban las cosas ni necesitaban repasos. En ese momento su mamá sonrió y dijo: aunque los apóstoles eran buenos alumnos, Cristo tuvo que hacerles un repaso para estar seguro de que habían aprendido todo correctamente. Los niños quedaron admirados con esas palabras y juntos exclamaron: ¿un repaso? Sí, claro. Cristo les enseñó a sus discípulos muchas cosas, pero ellos quedaron muy confundidos cuando lo vieron morir en la cruz. Al verlo en el sepulcro se llenaron de dudas. Se preguntaban si Jesús era un simple hombre y no Dios. También llegaron a pensar que el plan de Cristo se había acabado en la tumba. Querían creer, pero estaban llenos de dudas. ¿Jesús les ayudó a despejar sus dudas? Por supuesto que sí. Jesús era como el maestro Pedro y no quería que sus alumnos reprobaran su examen. ¿Y cómo le hizo? Bueno, pues Jesús pudo subir al cielo inmediatamente después de su resurrección, pero prefirió esperar en la tierra 40 días para que sus discípulos no tuvieran dudas de que había resucitado. Se apareció primero a las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Y luego a quién? Después a 2 discípulos que regresaban a un pueblo llamado Emaús. Como los vio tristes, se acercó a ellos para alegrarlos. Para que no lo reconocieran, tomó una apariencia distinta. ¿Qué les dijo? Como ellos pensaban que estaba muerto, les recordó todas las palabras de Moisés y los profetas que anunciaban su muerte y resurrección. Con esa explicación, los discípulos comprendieron que la muerte no era el final. Cuando llegaron a Emaús, se sentaron a la mesa. Él tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Ellos se acordaron de la última cena y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Y se volvió a aparecer en otro lugar? Ese mismo domingo se volvió a aparecer ante 10 de los apóstoles, pero como Tomás no estaba y seguía dudando, Jesús se les manifestó el domingo siguiente para subrayar el domingo como el día del encuentro con Cristo y para que Tomás no siguiera dudando. Después de 40 días, Cristo terminó su repaso y subió a los cielos. Así se preocupó de que sus discípulos comprendieran perfectamente las Sagradas Escrituras y su misión en la tierra. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro,
no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Queridas hermanas y hermanos, en el día de la resurrección 2 discípulos desconocidos para nosotros caminaban desconsolados hacia un pueblo llamado Emaús. Conversaban y discutían sobre todo lo sucedido a su maestro. Habían sido testigos de su pasión y muerte. Estaban tristes, confundidos, llenos de rabia e impotencia porque su esperanza se había vuelto pedazos. Bajo esas circunstancias, Jesús les sale al encuentro. Se interesa por ellos, por lo que platican, por lo que sienten. Jesús camina a su lado, los acompaña y los escucha porque sabe que quien sufre tiene necesidad de externar sus emociones y sentimientos, necesita ser escuchado. El dolor y la amarga experiencia han hecho que el corazón de los discípulos se vuelva duro y sus ojos estén velados, como los ojos de quienes pasan por una circunstancia difícil que no quieren o no pueden ver una luz. Jesús utiliza una pedagogía maravillosa para hacerlos pasar de la obscuridad a la luz, de la duda a la certeza. Sin revelar de entrada su identidad, les ayuda a recuperar la historia a través de preguntas, una historia llena de luces y sombras. Los dos reconocen que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, pero no pueden creer que sea el Mesías. La muerte de Jesús, buscada y aprobada por los jefes políticos y religiosos, no deja de ser un escándalo para ellos. Se sienten mal por haber creído y apostado por Jesús. Se sienten defraudados, por eso dicen: «Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel», y sin embargo, reconocen algunos datos de la historia más reciente que pueden ser esperanzadores, como el sepulcro vacío, el testimonio de las mujeres y algunos discípulos, el anuncio de los ángeles, pero ellos siguen en su ceguera. Y es aquí cuando Jesús interviene y les dice: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas». Y los cuestiona: ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Con la misma paciencia con que Jesús los escuchó y les ayudó a recuperar la historia, ahora les explica las Escrituras que se refieren a Él. Y aún así no lo reconocieron. Era necesario un gesto, una acción que les abriera los ojos. Al llegar la tarde, ya casi llegando a Emaús, Jesús acepta la invitación de quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa y Jesús parte y comparte el pan, por fin se les abren los ojos y lo reconocen.
Esto los llena de fe, alegría, esperanza. El Evangelio de este domingo nos invita a abrir los ojos y reconocer a Jesús que camina a nuestro lado, en la vida diaria, en la historia, cuando escuchamos o leemos la Sagrada Escritura y sobre todo cuando parte para nosotros el pan en la Eucaristía, en la Santa Misa. Así podremos decir como los peregrinos de Maús, en verdad ha resucitado el Señor. Este es nuestro gozo y nuestro anuncio. Por eso cada vez que vamos a la Santa Misa, estamos reconociendo que Cristo ha resucitado. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santo Oral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santo Oral de la semana. El 23 de abril se celebra a San Jorge, un santo al que, como se le representa con un dragón y los dragones no existen, pues muchos piensan que su historia es una fantasía. Por eso hoy te vamos a hablar de él. Jorge significa el agricultor. Hay 11 santos que llevan este nombre, pero el más importante y conocido es San Jorge Mártir. La Iglesia de Oriente lo llama el Gran Mártir. Y, por cierto, es el santo patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Jorge nació en Palestina, la tierra de Jesús. Era hijo de un agricultor muy estimado y se dedicaba al mismo oficio que su padre, de allí su nombre, pero ya en la juventud entró al ejército y llegó a ser capitán. Aprendió muy bien el manejo de las armas para la batalla, pero por ser cristiano también había aprendido muy bien los valores del Evangelio para vencer al mal. De hecho, Jorge no se hizo famoso por alguna batalla contra otro ejército, sino contra el maligno. Sucede que al llegar a una ciudad de Oriente se encontró con que toda la población estaba siendo esclava de la idolatría. Creían más en amuletos e imágenes de dioses paganos que en el verdadero Dios y su Hijo Jesucristo, y por lo mismo hacían toda clase de ritos supersticiosos y mágicos. Nadie se atrevía a atacar este mal y terminar con él hasta que lo hizo San Jorge con su predicación. Como pueden ver, amigos, esta historia no tiene nada de fantasioso. Sin embargo, las imágenes de San Jorge están llenas de símbolos que pueden confundir a algunas personas, pero si las entendemos no tendremos ningún problema. Las imágenes de este santo representan la fe del pueblo que estaba en peligro, como una doncella amenazada por un monstruo, dragón o caimán. Este ser simbólico representa a la idolatría vencida por San Jorge, y para indicar la fuerza de la predicación del santo, a él se le representa montando un caballo blanco. La espada que lleva en la mano representa la palabra de Dios y su armadura, la fe. En aquellos años, el emperador romano Diocleciano prohibió el cristianismo y ordenó que quienes no adoraron a los ídolos romanos fueran sentenciados a la pena de muerte. San Jorge se opuso y fue martirizado en el año 303. Como ya habíamos mencionado, San Jorge es patrono de Inglaterra, de los soldados, de los Boy Scouts y protector contra los animales ponzoñosos. Por eso también es patrono de la ciudad de Durango, tierra de alacranes. El 24 de abril se festeja a Fidel, Alejandro de Frigia, que fue crucificado con 34 compañeros, y San Leoncio, mártir. El 26 de abril se celebra a Nuestra Señora del Buen Consejo, a los papas Cleto y Marcelino y a Basileo, obispo mártir. El día 27 de abril se celebra a la Virgen de Montserrat, que se venera precisamente en un monte cercano a Barcelona. Como el monte tiene forma de sierra, se le llama Montserrat. El santuario de la Virgen de Montserrat está en España, sobre una montaña aproximadamente a 20 kilómetros de Barcelona. De hecho, querido auditorio, su nombre proviene de la forma de la montaña, porque su parte alta se asemeja a una sierra. La montaña tiene piquitos como un serrucho. ¿Cómo se hizo famoso este santuario? Fíjense, amigos, que mucho antes del año 1000 se establecieron en esa montaña algunos anacoretas que construyeron varias ermitas. Pero quizás surge la pregunta, ¿qué es una anacoreta? Se llama anacoreta a la persona que decide vivir en lugares solitarios. Hay quienes se alejan de la vida ordinaria para vivir en oración y penitencia, y piensan que así viven mejor su fe y están más cerca de Dios. Generalmente los anacoretas buscan el desierto o cuevas para vivir y construyen pequeñas ermitas dedicadas a Dios,
a la Virgen o a los santos. Y con esto ahora entendemos por qué en Montserrat hay una ermita dedicada a la Virgen María y que la devoción a la Virgen de Montserrat comenzó casi en secreto en una pequeña cueva. Pero, ¿cómo se fue haciendo entonces tan popular? Y es que fíjense, amigos, que en la primera mitad del siglo XI, uno de los anacoretas organizó a los demás y les sugirió que vivieran juntos. Los demás aceptaron la sugerencia y lo nombraron jefe de la comunidad, es decir, abad. Y para convivir mejor decidieron seguir las normas que había inventado San Benito algunos años atrás. Exactamente, David. Y para que nuestro auditorio comprenda mejor, tengo que decirles que San Benito fue el primero que fundó monasterios en Europa. En la parte oriental, allá en la otra parte del mundo sería San Antonio Abad especialmente, pero en Europa es sobre todo San Benito. Y este hombre pensó que en los monasterios los religiosos podían perder el equilibrio y dedicarse únicamente a trabajar o únicamente a rezar. Por eso inventó la principal regla. En latín se dice ora et labora y se puede traducir al español por haz oración y trabaja. Así los monjes aprendieron a equilibrar su vida de trabajo con la oración. Hay que recordar que San Benito vivió en el siglo IV y no obstante, después de que él murió, a lo largo de los años han sido muchas comunidades las que han seguido su norma y por lo tanto a estas comunidades se les llama también comunidades de benedictinos. Entre los trabajos que hacían los monjes benedictinos estaba el de cultivar la tierra, tallar la madera y extraer medicamentos de las plantas. Sus conocimientos les permitieron tener cosechas mejores, hacer trabajos artísticos y crear un sinfín de medicinas. Esto hizo que la gente comenzara a subir al monasterio para aprender nuevos métodos de cultivo y, sobre todo, para buscar solución a sus enfermedades. Toda la gente que subía a la montaña quedaba maravillada por la Virgen de Montserrat. En el siglo XII comenzó a ser muy venerada y comenzaron a realizarse milagros en el lugar. Fueron tantos que el Papa León XIII la declaró patrona de toda aquella región, la región de Cataluña. Con estas explicaciones, estoy seguro que nuestros amigos radioescuchas ya entendieron por qué se le llama de Montserrat el Monte Sierra, pero estarán ansiosos de saber cómo es la imagen y cómo llegó al lugar. Bueno, pues yo les voy a hablar de su descubrimiento. Si se descubrió significa que ya estaba en un lugar y que por alguna razón había permanecido oculta. Para que entiendan mejor esto les comento que durante muchos años España fue conquistada por los musulmanes. Ellos destruían los templos católicos y hacían pedazos sus imágenes. Para evitar que algunas imágenes cayeran en sus manos, muchos cristianos las llevaban consigo y las escondían en donde podían, cuevas, pozos y árboles. Es por eso que después se descubrieron imágenes de la Virgen en muchos de estos sitios. Y ahora vamos a recordar cómo se descubrió la imagen de Montserrat, David. Claro que sí, esto comenzó en el año 880, cuando un sábado por la tarde, un grupo de pastores vieron descender del cielo una fuerte luz acompañada por una suave música de trinos de pajarillos. Se les hizo extraño, pero no lo comentaron con nadie. Sin embargo, el sábado siguiente tuvieron la misma visión, por lo que fueron a decírselo al párroco del lugar. El sacerdote les acompañó el siguiente sábado y como comprobó que no mentían, lo comentó con el obispo. Cuando el obispo se enteró de la noticia, pensó que aquella podría ser una señal del cielo y organizó una visita al lugar. Subieron todos a lo alto de la montaña y encontraron una cueva de la que salían cantos y resplandores. Con cierto miedo y curiosidad se acercaron y entraron. En su interior había muchos pajarillos que revoloteaban y cantaban. Y en el fondo estaba la imagen de la Virgen. Todos se quedaron admirados y se preguntaban cómo habría llegado hasta el lugar. El obispo ordenó que la imagen fuera llevada en procesión a Manresa, la ciudad más cercana, y en ese momento pasó algo muy curioso. ¿Qué es lo que sucedió? Miren, los hombres quisieron levantar la imagen, pero por más intentos que hicieron, no pudieron. Esta se ponía tan pesada que era imposible moverla. El obispo interpretó este fenómeno como el deseo de la Virgen de quedarse en aquel lugar. Entonces ordenó que se le construyera una ermita exactamente en el sitio donde la encontraron. Aquella ermita fue la que originó que los anacoretas comenzaran a acercarse al lugar, y el mismo sitio de la ermita fue el que los benedictinos eligieron para construir su monasterio. Padre, estoy seguro que nuestros amigos están felices de conocer esa historia, pero se están preguntando ¿cómo es la Virgen de Montserrat? Pues mira, la mejor manera de conocerla es verla, porque al contemplarla se ve un cierto encanto inexplicable.
Y como David y yo hemos tenido la oportunidad, la fortuna de estar en ese santuario, vamos a tratar de describirla. Bueno, vamos a empezar por decir que esta imagen está hecha de madera. Mide poco menos de 1 metro, exactamente 95 centímetros. La Virgen está sentada y con el niño Jesús en su regazo. Como pueden ver, es una imagen pequeña relativamente, como para que no hubieran podido cargarla los hombres en su intento de llevarla a otro lugar. Ambos, tanto la Virgen como el niño que está sentado en su regazo, tienen una corona sobre su cabeza. Ella, la Virgen, tiene figura esbelta, cara alargada, delicada expresión, túnica y manto dorados que la verdad son hermosos. Debajo de su corona tiene un velo que cae ligeramente sobre sus hombros. El velo es dorado, tiene diseños geométricos así como rectangulares, con estrellas, cuadrados y rayas. La mano derecha de la Virgen sostiene una esfera que representa al mundo. Su mano izquierda la extiende hacia adelante con un gesto gracioso. Como presentando al niño Jesús. El niño Jesús está vestido de modo similar. Levanta su mano derecha en actitud de bendecir y con la izquierda sostiene un objeto semejante a un cono de pino. La cara y manos de madre e hijo tienen un color entre negro y castaño. Y aquí se tiene que explicar a nuestros queridos radioescuchas que durante la Edad Media se hicieron muchas imágenes de la Virgen María utilizando una madera preciosa que es el ébano. Esta madera es negra y por lo tanto las imágenes son de ese color. Sin embargo, a diferencia de esas, el color de la Virgen de Montserrat se atribuye al hollín de innumerables velas y lámparas ofrecidas en el santuario y a la descomposición del barniz que cubre a la imagen. Esto hace que sus fieles le llamen de cariño a la Virgen de Montserrat la Morenita, la Moreneta. Aunque la escultura tiene ya vestidos integrados, los responsables del santuario la vistieron durante mucho tiempo con los típicos vestidos ampones españoles, semejantes a los que usa la Virgen de San Juan de los Lagos. Solo después de la Guerra Civil Española, allá en el año 1939, se comenzó a exhibir la imagen en su forma original. Quien visita España no puede dejar de visitar Montserrat. Así que si usted tiene la fortuna de viajar hacia Barcelona, el norte de España, pues de ahí, mire, hay trenes, autobuses que le llevan a este lugar maravilloso, donde la vista realmente es increíble en el verano, todo lleno de verdor, y en el invierno, pues todo está totalmente nevado. Pero no hay día en que falten peregrinos a este santuario de Montserrat, en donde estuvimos. ¿Cuándo, David? Estuvimos en septiembre del año pasado, justamente, padre. Hacía un clima muy bonito, muy agradable. Todavía no llegaba el frío del otoño ni del invierno, así es que pudimos subir sin ningún problema. En este caso subimos en autobús, no utilizamos ni el tren ni el funicular, subimos el autobús, el grupo completo de 50 peregrinos, para conocer el monasterio completo. Bueno, y pudimos celebrar la Santa Misa exactamente a espaldas de la imagen, en una capilla especial, y luego detuvieron a toda la cola, porque hay una gran cola para que la gente pueda subir exactamente hasta el camarín donde está la imagen. Detuvieron a toda la cola para que nuestro grupo subiera poco a poquito. De hecho, me tocó tomar el video y ya está en YouTube. El día 27 de abril también se celebra a Santa Cita, patrona de las mujeres que se dedican a trabajar en el aseo de las casas y a quien se le pide para conseguir a alguien que ayude en casa. El día 28 se celebra a San Pedro María Chanel, sacerdote y misionero francés. Nació el 11 de julio de 1803 y falleció el 28 de abril de 1841 en la aldea de Poy, en la Polinesia de Futuna. Fue el primer mártir del continente de Oceanía y el primero de la Sociedad de María, los Padres Maristas. Fue declarado santo por el Papa Pío XII. El día 29 se recuerda a una gran santa, Santa Catalina de Siena. Ella fue una monja dominica que ayudó a que los papas que habían dejado Roma para irse a vivir a Francia, al Palacio de Aviñón, regresaran nuevamente a Roma, la sede de San Pedro. Santa Catalina murió en 1380. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 25 de abril se celebra a San Marcos, el evangelista, el creador de un nuevo género literario llamado evangelio, que es una palabra griega que significa buena noticia. Su evangelio recoge la predicación del apóstol San Pedro, que en una de sus cartas lo llama mi hijo,
Por eso se puede considerar que el Evangelio que redactó San Marcos, por inspiración de Dios, es el testamento del pescador, el testimonio escrito de la predicación de Simón, llamado luego Pedro, el pescador de Galilea, que un día, como tú, fue llamado por el Señor para hacerlo pescador de hombres. Es importante mencionar que después de que Cristo resucitó, comenzó a difundirse en forma oral, de boca en boca, todo lo que Él hizo, y así la buena noticia fue divulgándose, pero imaginemos qué hubiera pasado si nadie hubiera escrito esa información. Quizás con el tiempo se hubiera deformado o perdido. Por eso Dios inspiró a 4 personas para que recogieran toda esa información y la pusieran por escrito. De esa manera, los evangelistas pusieron por escrito las tradiciones orales sobre Jesús, lo que los testigos, quienes habían convivido con él, habían visto y oído. ¿Y para qué? Para que cuando los testigos fallecieran, todas las comunidades cristianas pudieran conocer realmente y con fiabilidad lo que Jesús dijo e hizo. Así, después de casi 2000 años, nosotros podemos tener conocimiento claro y verdadero de eso, y lo tendrán también las demás generaciones. Las 4 personas a quienes Dios eligió para que escribieran el Evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a los 4 se les considera santos. El más breve de los 4 evangelios es el de San Marcos. Podemos decir que es algo así como un resumen del de San Mateo, aunque omite algunas partes de este y lo completa en otras. Por su parte, el Evangelio de San Mateo, en parte dirigido a los judíos, tiene la intención de presentarles a ellos, a los judíos, a Jesucristo como el Mesías que ellos esperaban y todavía siguen esperando. A diferencia del de Mateo, San Lucas no se dirige a los judíos, sino a los no judíos, a los de origen griego y romano, para presentar a Cristo como el Salvador del que hablaban sus oráculos. San Marcos, en cambio, dirige su evangelio a los romanos para que, en lugar de aceptar que el emperador era el Hijo de Dios, acepten a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, y para ello les presenta muchos de los milagros que Jesús realizó. Por eso algunos lo llaman el evangelista de los milagros. Sin embargo, no relata los discursos más largos de Jesús como el Sermón de la Montaña, ni sus discusiones con los fariseos, pues eso no habría impresionado a sus lectores paganos. San Marcos escribió el Evangelio en griego, idioma que manejaba con más facilidad que el latín, pero al mismo tiempo explica en él ciertos usos, costumbres y expresiones propias que utilizaban los judíos. Por eso, podemos encontrar en sus escritos frecuentes helenismos, o sea, derivaciones del griego y algunas expresiones arameas de origen judío. Aunque el vocabulario del Evangelio de San Marcos sea pobre y restringido, escribe con mucha vivacidad. Dicho de otra manera, con pocas palabras, presenta una narración colorida y pintoresca, buscando transmitir al lector lo que frecuentemente oía de los labios de Pedro. Es como si al leer este Evangelio estuviéramos escuchando predicar a San Pedro. Esto es una maravilla, David. Bueno, y además de escribir su evangelio, él lo transmitía y lo enriquecía en forma oral con grandes y largas predicaciones. Este evangelista predicó en Alejandría, Egipto, y según la tradición ahí fue martirizado. Sus verdugos lo arrastraron por las calles en varias ocasiones, y cuando ya se le había levantado toda la piel y lo consideraban muerto, lo metían en un calabozo. Sin embargo, cuando lo buscaban al día siguiente, nos dice la tradición, para que renegara de su fe por el dolor, los verdugos quedaban admirados porque su piel se había regenerado milagrosamente. De hecho, este suceso hizo que surgiera una tradición curiosa. Los zapateros comenzaron a considerar a San Marcos como patrono de su gremio para que les permitiera hacer zapatos cuya piel no se gastara tanto. Y por otra parte, quienes compraban zapatos nuevos lo invocaban para que les duraran más. Los verdugos de San Marcos finalmente le cortaron la cabeza y el mártir fue sepultado en Alejandría. Años más tarde, la ciudad fue ocupada por los musulmanes y los restos del santo estuvieron en peligro de ser destruidos, ya que los musulmanes tenían la costumbre de destruir no solo los templos cristianos, sino también las imágenes o reliquias de los santos. Para evitar su profanación, los cristianos tuvieron una idea un tanto particular. Se les ocurrió sacar el cuerpo de la ciudad, pero como en las salidas había personas que revisaban todo tipo de cargamento, tenían que evitar que se les revisara la carga. Primero pensaron en sobornar a los musulmanes encargados de la revisión, pero cuando se dieron cuenta que sería inútil, se les ocurrió algo muy, pero muy extraño. Y es que los cristianos recordaron que la religión musulmana prohíbe no solo comer carne de cerdo, sino incluso tocarlo.
y que quien toca o come carne de puerco es considerado impuro. Entonces colocaron el cuerpo de San Marcos debajo de varias capas de carne de este animal, y cuando los musulmanes quisieron revisar el cargamento, simplemente lo dejaron pasar. Y así fue que las reliquias del santo salieron de Alejandría, pero tenían una meta muy diversa al lugar donde se veneran hoy. La tradición menciona que cuando los viajeros subieron a un barco, vieron que el santo se les aparecía y hacía que el viento soplara hacia la ciudad de Venecia, a donde finalmente fue dirigida la embarcación con los restos de este santo. De esa manera, los viajeros interpretaron que el santo quería ser venerado ahí, y desde entonces es ahí en la Catedral de Venecia donde se venera a este santo, mártir y evangelista. Todos se hayan ido. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa. Les agradezco su atención y les recuerdo los teléfonos de la parroquia de San Cosme y San Damián por si quieren probar o volver a adquirir el extracto de agave que a mí me salvó la vida y que por eso lo recomiendo sin cansarme. El extracto de agave, fíjense, no es una miel de agave, porque la miel de agave, no ayuda en nada a las personas diabéticas porque tiene un alto índice glucémico. Esto es un extracto de agave muy especial, no es un medicamento, es un alimento y se llama Mimex. Pero hay que tener cuidado porque ya también hay Mimex pirata y no hay que dejar que lo engañen a uno. Teléfonos de la parroquia 5555 66 77 44 y 55-5705-5939, de 9 de la mañana a 7:30 de la noche. Que tengan un maravilloso domingo y que Dios les bendiga. Cuando mi cuerpo sea débil, que mi espíritu sea fuerte, concédeme, mi hermano, que me pide ayuda a verte. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la salud se pierda, que mi fe jamás se muera. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.